Buenos días, chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa. Buenos días a todo el Perú. Este programa es una iniciativa del Ministerio de Educación. Buenos días a todos y todas. Hoy he venido con pilas puestas y recargadas para fortalecer mis conocimientos. ¡Qué bien, Cori! Veo que tienes mucha energía el día de hoy. ¿Y cómo va tu preparación para el examen de admisión? Bueno, con el reforzamiento que estoy recibiendo aquí, gracias al programa, cada día mejoro en mis respuestas. Pero la verdad es que necesito concentrarme mucho en estas semanas que faltan antes de rendir el examen de admisión. Así es. Por lo tanto, chicas y chicos, el tema de hoy es comprensión lectora. Es muy frustrante cuando leemos un texto y no lo entendemos. Es totalmente frustrante. Por ello, hoy compartiremos información sobre aspectos relevantes para que sigan practicando cómo entender y comprender los textos. Chicas y chicos, por favor, deben tener a la mano su cuaderno de apuntes. O también hojas de papel. Si son de reciclaje, muchísimo mejor. Ah, y un lápiz y lapicero, plumones y colores. Bueno, ya, Amaru, estoy lista. Genial. Empecemos con algunos tips de lectura, técnicas y estrategias para comprender mejor los textos. Empecemos. ¿Qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es una destreza lingüística cuya finalidad es el entendimiento e interpretación de un texto escrito en su totalidad. Por ello, decimos también que es la facultad que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. Básicamente es la capacidad de entender lo que se lee. En tal sentido, no es suficiente conocer el significado de cada una de las palabras que forman parte del texto, sino que es necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo. Durante el proceso de lectura, el lector no puede limitarse simplemente a extraer la información, sino que además deberá aportar sus propios conocimientos o experiencias para así ser capaz de entender el texto. Amaru, para que hablemos de comprensión lectora es necesario conocer los elementos que participan en el proceso de comprensión. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente esquema. Atentos. Elementos que participan en el proceso de comprensión lectora. El texto. Unidad de contenido y de forma organizada en frases, oraciones y párrafos. Las ideas. Llamamos idea a todo pensamiento que resulta de aplicar la función racional a un objeto de conocimiento. En este caso, es la construcción del texto. La idea principal es la tesis o planteamiento central que el autor desarrolla. Las ideas secundarias son aquellas unidades de significado que explican y desarrollan la idea principal. El tema, asunto o problema descrito y explicado en el texto. El título es la palabra o frase con que se da a conocer el nombre del texto. Aquí vemos que para comprender una lectura es obligatoriamente necesario que conozcamos sus elementos. Ellos nos conducen a la comprensión lectora. Imagina que tienes un libro, una novela o un cuento, lo lees simplemente porque te gusta, para poner en marcha la imaginación, evadirte y disfrutar. Así es. Muchas veces esas lecturas duran horas de horas, pero no te importa porque lees sin prisa, asimilando el contenido y reflexionando sobre lo que sucede entre sus páginas. Ahora voy a leer este testamento. Bueno, la verdad, no entiendo mucho este texto. No tiene ni pies ni cabeza. Así que no, ayúdame, Amaru, por favor, a entender. Por supuesto, Cori. Vamos a ver el texto, el testamento. El testamento. Ejemplo del uso de los signos de puntuación. Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento sin signos de puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Cómo interpretar este confuso testamento? Vamos a hacer algo muy práctico. Yo seré el juez que resolverá ese texto. ¿Ya? Buena idea, Maru.
Vamos a reunir a los posibles herederos, es decir, al sobrino Juan, al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas, y que den cada uno su interpretación. Sí, señor juez. Cada heredero acaba de darme su interpretación. Vamos a ver. Versión de Juan, el sobrino. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Versión de Luis, el hermano. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Versión del sastre. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Versión de los jesuitas. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. ¡Qué dilema! Pero aquí ya tengo mi versión como juez. Versión del juez. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca. De ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Así que el señor juez, ante la imposibilidad de nombrar heredero, tomó la siguiente decisión. Por lo que, no resultando herederos para esta herencia, yo, el juez, me incauto de ella en nombre del Estado. Y sin más que tratar, queda terminado el asunto. ¿Qué? Cori, esta historia es muy complicada. Pero en todo caso, qué bien por el señor juez que se quedó con todo. No sé, Amaru, sigo sin entender. ¿Quién era el verdadero heredero? ¿Qué te parece si en el próximo bloque le pedimos al profesor que nos ayude? Ay, sí, Amaru, de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, me llamo Mariana y me estoy preparando para ingresar a la universidad. Soy Felipe. En mi región hay mucho turismo. Me preparo para estudiar hotelería. Me encantan los autos. Yo me preparo para ser mecánico automotriz. Me preocupa mucho el impacto de las industrias sobre el medio ambiente. Yo estudio para ser ingeniero ambiental. Soy Agustín. Me gusta mucho la cocina. Yo voy a estudiar para ser chef. Quiero ser arquitecta. Estoy estudiando para ingresar a la universidad. Soy Alfredo. Voy a ser periodista. Yo quiero ser empresaria. Voy a estudiar administración. Yo economía. A mí me gusta la economía. Yo me preparo para ser doctora. Me encanta enseñar. Voy a prepararme para ser profesora de educación inicial. Yo voy a estudiar Derecho. Y yo enfermería. A mí me gustan las ciencias. Voy a estudiar biología. Yo quiero ser ingeniero pesquero. Voy a prepararme para eso. Voy a estudiar para ser profesora de educación física. Me gusta el pasado del Perú. Voy a estudiar arqueología. Yo quiero ser ingeniera de minas. Voy a ser electricista. En mi región faltan médicos. Voy a estudiar para ser doctor. Yo quiero servir a mi patria. Postularé al ejército. Yo quiero ser ingeniero agrónomo para mejorar la agricultura de mi comunidad. Soy Jacinto. Vivo en Loreto y quiero ser ingeniero forestal. Yo voy a estudiar confección de prendas de vestir porque quiero montar mi propio negocio. Yo quiero ser músico y formar mi banda. Soy Ramiro. Me preparo para estudiar zootecnia y ayudar en mi comunidad. Me gusta mucho el teatro. Quiero ser actor. Estudiando, somos imparables.
estamos de regreso, chicos y chicas de la Pre Aprendo en Casa. Veamos si el profesor nos ayuda a entender lo que ha ocurrido con el texto anterior. Profe, ¿nos puede ayudar con el dilema de la historia de este testamento? Hola Cori, hola Maru. Claro que sí, por supuesto. Veamos algo súper importante de la historia. Dejó al morir el siguiente testamento sin signos de puntuación. Esta parte de la historia nos señala el dilema. En el testamento no se hizo uso correcto de los signos de puntuación y cada uno de los posibles herederos interpretó el testamento en su beneficio. Y por ello el juez finalmente se queda con la herencia. ¿Qué problemas tan graves pueden suceder cuando no se usan correctamente los signos de puntuación? Es verdad. Por eso, en la historia del testamento, todos interpretan a su manera y en su beneficio. Tal como dijo usted, profe. Por supuesto. Veamos otra vez la historia de Cori. Aquí vemos el título del texto, es decir, el texto tiene por nombre el testamento. También vemos que tiene un subtítulo, ejemplo del uso de los signos de puntuación. Aquí pondremos mucha atención porque la idea principal del texto radica en ese subtítulo. La intención del autor es darnos a conocer el uso de los signos de puntuación. Luego observamos las ideas del texto. Tenemos que hallar las ideas secundarias y la idea principal. Finalmente, vemos la conclusión del texto. Recordemos que los textos tienen introducción, desarrollo del texto y conclusión. La parte final de este texto es la conclusión. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? Uno de los elementos de la comprensión también es el tema del texto. Cori, buena apreciación. Descifremos el tema del texto. Ponle mucha atención al subtítulo de la historia. La idea principal es el uso de los signos de puntuación y su importancia para comprender un texto. Ay, gracias, profe. Genial. Veamos el siguiente cuadro para que nos quede todo claro. ¿Ustedes me ayudan? El título del texto es El Testamento. El subtítulo del texto es Ejemplo del uso de los signos de puntuación. Las ideas del texto son cada una de las versiones sobre el uso de los signos de puntuación, incluyendo la conclusión. La idea principal del texto es el uso de los signos de puntuación y su importancia para comprender un texto. Las ideas secundarias del texto son cada una de las versiones sobre el uso de los signos de puntuación. El tema del texto es el uso adecuado de los signos de puntuación. Entonces, chicas y chicos de la Pre, siempre iniciaremos el proceso de lectura formulando 3 preguntas. ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a leer? ¿Cómo vamos a leer? Muy bien, no se muevan, que ya volvemos con más. Nos vamos a una pausa. No se muevan. Continuamos, chicas y chicos de la Pre. Veamos qué ejercicios nos ha traído hoy el profesor. Muy bien. Desarrollemos el siguiente ejercicio de comprensión lectora. No estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espadas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molinos como a leña. No huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, las cuales, por no serte a ti de provecho ni a mí de gusto, no te las refiero ahora. Esta historia se me hace conocida. ¿Cuál es el título?
Amaru es la novela que el célebre Don Miguel de Cervantes Saavedra nos regaló el 16 de enero de 1605, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¡Wow! Muy bien, Cori. Excelente respuesta, Cori. El título de la novela es entonces El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahora resuelvan las preguntas del fragmento que acaban de leer. Según Don Quijote, ¿es valiente el que A. se aparta siempre del peligro, B. se enfrenta siempre contra cualquier peligro, C. confía en su ánimo antes que en su suerte, D. sabe medir sus fuerzas frente al peligro, E. imita a valientes de tiempos mejores? Para mí, la respuesta es la alternativa D. Sabe medir sus fuerzas frente al peligro. Porque ser valiente también es ser prudente ante el peligro. Entonces, medir sus fuerzas se puede tomar como un sinónimo de prudencia. Muy bien, Cori. Respuesta correcta y muy buena observación. Sobre todo veo que has recordado bien la sesión de sinónimos. Vamos con la siguiente situación. El triunfo de los temerarios debe ser atribuido a su valentía, B. la buena suerte, C. su arrojo, D. su coraje, E. su fuerza de voluntad. Esa respuesta la tengo y es... ¡Tan, tan, 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 tan! La alternativa correcta es la B, la buena suerte. Porque en el texto recuerdo muy bien que decía: las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Igual, recordemos los sinónimos: fortuna, suerte. Respuesta correcta. Es una pregunta literal. Recordemos, si no, la estructura de los textos expositivos, donde hablamos de los tipos de preguntas. Ahora vamos por una pregunta más. Al haber sido abandonado por Don Quijote en medio del peligro, Sancho considera que los caballeros andantes son A. indolentes, B. desconsiderados, C. cobardes, D. temerarios, E. inhumanos. La respuesta correcta es la alternativa C, cobardes. Porque en el texto dice que huyen y dejan a sus buenos escuderos solos. Cori, muy bien. ¿Y ustedes, chicas y chicos de la pre, también acertaron con las respuestas? Yo estoy segura que sí acertaron, pero... Amaru, profe, queremos más preguntas. Bien, entonces vamos con una pregunta más. Según Don Quijote, la valentía se debe basar en la prudencia para A. conseguir siempre su triunfo, B. seguir el ejemplo de otros valientes, C. no ser considerada cobardía, D. no enfrentarse inútilmente, E. no caer en la temeridad. Lean bien esta pregunta, no es como las otras. Estoy leyendo bien esta pregunta, porque nos piden encontrar la opinión del autor, que esta vez está representada por Don Quijote. Podría confundirnos. Así es, Amaru. Pero la respuesta está en el mismo texto. Entonces, la respuesta correcta es... la alternativa E, no caer en la temeridad. Esto porque Don Quijote dice en el texto que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad. Respuesta correcta. Y también es una muy buena observación. Esta pregunta podría confundirnos y hacer que busquemos la respuesta por otros medios, aunque ya se encuentra indicada en el texto. Una pregunta más, por favor, profe. ¿Está bien, Cori? Aquí vamos. Según confiesa Don Quijote, se retiró dejando a Sancho sin importarle que fuese golpeado por sus enemigos. A. Para imitar a otros caballeros. B. Porque a veces es prudente retirarse. C. Porque Sancho se retrasó demasiado. D. Para evitar que a él también lo golpeen. E. Porque el propio Sancho tuvo la culpa. Vamos, Cori, la respuesta está en el texto. Yo sé que tú puedes. Yo puedo, sí, yo puedo. Ya, la tengo. La respuesta correcta es la alternativa B. En el texto, cuando Don Quijote dice: yo confieso que me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, puedo deducir que Don Quijote considera que a veces es bueno retirarse prudentemente para imitar
imitar a los valientes, y como ese hecho hay muchos en la historia. Excelente, Cori. Respuesta correcta. Como se suele decir, hoy cerramos con broche de oro. Con el siguiente reto para desarrollar en casa. Una temporada en el infierno es un texto oscuro, aunque esta oscuridad esté en sí misma cargada de sentido. Significa la simultaneidad de pensamientos que habitan en él, ya que como en la vida de su autor, nada domina ni ordena de una manera decisiva. Muchas opiniones se acumularon sobre esta misteriosa autobiografía. Unos vieron en ella como un deslumbramiento el cristianismo de su autor, Arthur Rimbaud. Otros descubrieron su profundo teísmo. En efecto, ahí están ambos, pero hay más que eso. El infierno de Rimbaud es esa batalla entre las fuerzas del bien y del mal que se disputan, se arrancan el alma del poeta. Ángel o demonio, elegido o condenado, no es ni lo uno ni lo otro. Es un hombre, como todos, con todas sus luces y todas sus sombras. 1. La postura del autor acerca de Una temporada en el infierno es que A. presenta una oscuridad que refleja la simultaneidad de pensamientos que alberga. B. Esconde una misteriosa autobiografía del famoso y maldito poeta francés. C. Se debió a que el cristianismo de su autor confundió a todos los críticos. D. Ella refleja a Rimbaud como todo hombre, con todas sus luces y sombras. 2. Para debilitar el argumento anterior, se puede mencionar lo siguiente. A. Que no existe ninguna persona que pueda ser cristiana y atea a la vez. B. Que toda biografía sustenta opiniones distintas según el tema central. C. Que el título del libro es realmente diabólico, propio de un alma condenada. D. Que los críticos, en su mayoría, sostienen que la obra gira en torno a un solo pensamiento. 3. ¿En qué argumento se sustenta la posición anterior? A. En que la simultaneidad de pensamientos que habitan en Rimbaud oscurece el libro. B. En que, como en la vida de Rimbaud, en Una temporada en el infierno, nada domina de manera decisiva. C. En que ninguna biografía puede sustentar tantas opiniones distintas entre sí. D. En que ningún crítico literario comprendió la manera en que Rimbaud veía el mundo. Gracias, profe. Gracias a todas y todos por permitirnos ingresar a sus hogares. No se olviden de revisar más ejercicios o ver de nuevo esta sesión en la plataforma de la Aprendo en Casa, que aparece en su pantalla. Ahora sí, cuídense mucho. Nos vemos. ¡Chao!